Bueno, familia, en los minutos que nos quedan voy a tratar de ser breve para que ningún estómago después se resienta. Vamos a cubrir la tercera iglesia de las 7 iglesias. Estamos en la serie Las 7 iglesias, hemos cubierto 2 de ellas, vamos a ir a la tercera. Y he titulado este tema para el día de hoy, La iglesia del nuevo nombre. La iglesia del nuevo nombre. Comenzamos en el capítulo 2 de Apocalipsis, donde encontramos precisamente este mensaje de las iglesias a Asia Menor, a lo que es Turquía en el día de hoy. Y ya sabemos que estos mensajes fueron escritos por Juan, pero el mensaje realmente viene de Jesús, es lo que nos dice Juan. Esto es revelación de Jesús, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y algo interesante que siempre que leemos, aunque leamos lo mismo repetidamente, Dios siempre te da algo interesante que yo capté una vez más, o capté por primera vez al leerlo una vez más, es que ese Jesús, esa revelación se pasea entre las iglesias. Es lo que nos dice Juan. El Jesús está entre las iglesias caminando, te da un sentido de pertenencia, de un Dios que se preocupa, un Dios que marca la diferencia al estar presente. Y vimos cómo estos mensajes a las iglesias eran dirigidos a iglesias literales en el tiempo de Juan, pero también nos expresan o nos presenta el concepto de un momento histórico en el cristianismo. Y le mencionaba también que en tercer lugar habla de nuestra experiencia como cristianos. Las características de estas iglesias nos describen en ocasiones a nosotros como cristianos. Y algo que quizás deba resaltar, que no creo que mencioné la última vez y me quedé con el deseo de resaltarlo una vez más, es que independientemente de cuán lejos o cerca estuviera la iglesia, independientemente de cuán bien o mal estuvieran haciendo las cosas, todas las iglesias, las 7 iglesias, fueron objeto del amor de Jesús. ¿Me estás escuchando? ¿Qué nos dice eso? Nos dice que el amor de nuestro Dios para nosotros no es un amor que se condiciona a quienes somos nosotros, sino un amor que nace por quién es Dios. Lo digo una vez más, lo voy a repetir una vez más. El amor que recibimos de Dios no depende de ti o de mí. No es que Dios te ama más porque tú te portaste bien. No es que Dios te ama más porque eres de esta religión. No es que Dios te ama más porque estás haciendo las cosas de esta manera. Dios te ama a capacidad. Dios te ama con todo lo que Él es, independientemente de quién tú eres o cómo eres. Y eso lo vemos con las iglesias. Y la primera iglesia que hablamos, la primera iglesia que vimos fue la iglesia de Éfeso. ¿Recuerdan cómo le llamamos a esa iglesia? La iglesia del primer amor. La iglesia del primer amor. Amor siempre es la respuesta, así que cuando digan amor, pues no hay problema. Y en la iglesia del primer amor vimos como el golpecito en la espalda, ¿recuerda las 3 cosas? Golpecito en la espalda, un pero en la mente y una promesa en el corazón. El golpecito en la espalda para la iglesia de Éfeso fue excelente. Eres maravillosa, eres buena. Cuando alguien viene con un mensaje erróneo, tú mira, lo hueles a distancia, pero has perdido tu primer amor, tu primer amor. Y la promesa para esa iglesia es, mantente firme porque yo te voy a dar vida. Yo te voy a dar vida. En otras palabras, te voy a hacer experimentar ese amor una vez más. La segunda iglesia que vimos fue la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna le llamamos la iglesia sufriente. Porque Juan nos describe una iglesia que pasó por momentos bien difíciles. Y el patrón de golpecito en la espalda, pero en la mente y promesa en el corazón fue un poquito diferente con Esmirna. Allí Jesús les declara, tú has sufrido, pero yo, la palabra griega que hablamos ese sábado fue oída. De seguro no recuerdan qué significa. No recuerdan que desayunaron esta mañana, van a acordarse de esa palabra. Oída es, he visto, he conocido, ¿ya? He entrado en tu mundo y he visto lo que está pasando. Y Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, has sufrido, hay enemigos atacándote, pero yo oída, yo he visto, yo he conocido, yo sé lo que está sucediendo. Yo estoy al tanto, I have seen you, yo te he visto. Y en esa ocasión aprendimos que podemos mantenernos firmes porque nuestro sufrimiento tiene fecha de expiración. Di amén conmigo, por favor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Tu sufrimiento tiene fecha de expiración. Tiene fecha de expiración. Y en el día de hoy vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo estaba ubicada
a unos 40 millas noreste de Esmirna. Okay, al norte de Esmirna, hacia el este, 40 millas aproximadamente, y Pérgamo es un poquito diferente a las demás iglesias. Vamos a ver qué la Biblia nos dice, qué Apocalipsis nos dice en el día de hoy, así que abre tu Biblia, Apocalipsis capítulo 2, y vamos a comenzar a leer en el versículo 12. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Allí encontramos el mensaje directito para esta iglesia, la iglesia del nuevo nombre. ¿Lo tienen ya Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver. Despierten conmigo, manténganse conmigo, por favor. Manténganse conmigo. ¿Saben que una vez un predicador dijo que no hay nada más gratificante para el que predica que escuchar las hojas de la Biblia en la congregación moverse? Haga silencio mientras los demás mueven la Biblia. Miren, escuche. Ahora empezaron a buscarlo, qué sinvergüenzas son, ¿eh? No, después me dicen, pastor, es que yo lo que tengo es la tablet. Pero ni siquiera el tap se oía, así que muy bien. Gracias por los que me complacieron buscando allí. Yo creo que abrieron Salmos, no abrieron ni Apocalipsis, pero gracias por la buena intención. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Mantén tu Biblia abierta allí. Es importante que leas de tu Biblia directamente, que marques, porque la asignación es sencilla. Esta tarde, después del almuerzo, ¿qué usted va a hacer? Vuelve y va a leer estos versículos con calma y va a pedirle al Señor, Señor, muéstrame. Si el almuerzo fue pesado, quizás necesita una siesta. Tómese la siesta y después lo lee. Pero que no se cierre el sábado sin usted leerlo. Ora conmigo. Padre bueno, una vez más, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, rogándote que nos hables en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Saben que según la revista Parents, el nombre de niña más utilizado en el 2023 en Estados Unidos tiene una raíz latina. El nombre más utilizado en el 2023 para babies, ¿no? Para recién nacidos fue Olivia. ¿No le gusta ese? ¿No le gusta mucho? Ese fue el nombre utilizado. En el caso de los hombres fue un poquito diferente. En el caso de los hombres fue Domingo Hipólito Andrés. No, mentira, no era ese. Fue Liam. En Estados Unidos el nombre más utilizado es Liam, desde el 2016, según el Seguro Social o la Corporación del Seguro Social. ¿Cuán importante es tu nombre para ti? ¿Cuán importante es tu nombre para ti? ¿Cuán importante es que pronuncien bien tu nombre? ¿Cuán importante es que la gente se aprenda tu nombre? ¿O cuán importante es para ti aprenderte los nombres de los demás? Los que tenemos nombres un poco complicados en español sufrimos con los que no hablan español. ¿Ya? Porque César, dicen César, right? ¿Ya? Covarrubia ni lo menciones. Ahí perdiste el apellido. Pero a mí Gamaliel, imagínate, a mí me han dicho Gambodi. Un hombre me dijo Gambodi. Yo, ¿de dónde tú sacaste Gambodi? De Gamaliel a Gambodi. Era un africano. Y de ahí pues saltó a G. Eso me quedé Big G en la casa de él. O en la relación con él. El nombre, ¿cuán importante es el nombre? Algunos cambian su nombre para no ser relacionados con su pasado. O para no ser relacionados con ciertas personas de su pasado. En la Biblia, tu nombre ejemplifica o habla de tu carácter. En la Biblia es una descripción de vida, una descripción de un sueño de vida.
Cuando el nombre se cambiaba era porque había una expectativa de que de ahora en adelante vas a ser diferente, vas a ir a vivir más acorde con tu nombre. Los nombres son importantes. En la Biblia un nombre nuevo representa una nueva oportunidad para cambiar la historia. ¿Por qué les menciono esto? Porque según leímos, una de las promesas hechas a la iglesia de Pérgamo es un nuevo nombre. Y esto tiene un significado interesante y lo vamos a ver en el día de hoy. Tiene un elemento bien especial aplicable a nosotros. Pérgamo, yo tuve la oportunidad de ir a Pérgamo y Pérgamo es un área muy bonita. Bueno, para lo que uno ve allá, muy bonita. Allí nos estábamos preparando con esos otros dos pastores, quizá ustedes los conocen, para subir al área histórica donde están las ruinas de Pérgamo. Pérgamo es como 3 ciudades en una. Pérgamo tenía una ciudad baja, una parte baja, una media y la alta. La alta es donde hoy día se llevan a los turistas para los elementos históricos, las ruinas, etc. La parte baja es donde construyeron encima la ciudad actual. Y en el centro algunas ruinas quedan, pero era donde estaban los hospitales, entre otras cosas. En la parte alta era donde se creía que vivía más gente en el tiempo de Juan, donde estaban los templos, la mayoría de los templos, donde estaba la Acrópolis, bibliotecas, entre otras cosas. En la parte alta era la más poblada, era de hecho, estratégicamente era mejor, porque literalmente es en el tope de una montaña. Yo creo que yo puse una fotito por acá. Esta es una maqueta de cómo es parte de esa ciudad. Pero observen la altura. Aquí yo estaba en la parte de arriba de Pérgamo, pero la ciudad llegaba hasta la parte de abajo, alta, media y la parte baja de Pérgamo. Esta ciudad fue conocida por lo que hizo Alejandro Magno en ese tiempo. Ustedes conocen muy bien a ese conquistador, ¿verdad que sí? De hecho, Daniel, capítulo 8, según nosotros lo interpretamos, y el cuerno quebrado, etcétera, hace referencia en un momento dado a esta ciudad. Pérgamo se desarrolla aquí y llegó a ser una provincia muy importante para Roma. Allí Pérgamo es que comienza a colocarse o a usarse la palabra pergamino, porque estaban tan adelantados en educación y en otras cosas que comenzaron a fomentar más el uso de cueros, de piel, para escribir. Y de Pérgamo le llamaron pergamino hasta nuestros días. Allí tenían un centro del saber enorme, una de las bibliotecas más grandes del mundo. Solo le avanzaba o solo iba por encima la de Alejandría. Algunos historiadores dicen que tenían más de 200,000 ejemplares en esa biblioteca en ese tiempo, con escritos de Sócrates, Aristóteles, filósofos, que hasta el día de hoy a veces estudiamos o a veces leemos de ellos. Tenía un teatro grande, no tan grande como el de Éfeso, pero para unas 10,000 personas. Un concierto de Steve Green allí sería buenísimo, ¿verdad que sí? ¿Ya? Lo único que van a tener que poner acústicos de estos allá también, para que se escuche bonito. Pérgamo. Y ahora Jesús le da un mensaje directamente a Pérgamo. Comienza por introducirse a sí mismo. Él lo hace con cada iglesia, pero en esta ocasión lo hace de una manera especial. Él dice allí en el versículo 12, yo soy el que tiene, les habla el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ese término de la espada y de los 2 filos, etcétera, era muy significativo para los de Pérgamo. Porque los gobernantes romanos, que de hecho la oficina principal estaba allí en Pérgamo, tenían una frase. Ellos decían que ellos tenían el derecho de la espada. Cuando decían que ellos tenían el derecho de la espada, se referían a que tenían el poder para vida o para muerte. Y miraban a Cantor y Cantor decían, ok, vamos con este para arriba o para abajo, porque nosotros tenemos el derecho de la espada. Y ahora Jesús se expresa a la iglesia y le dice, la realidad es que le está hablando a alguien que sí tiene poder. Los que están allí pretenden tener poder, pero yo les estoy hablando y yo soy el que tengo realmente el poder. Este principio de la espada, salir de la boca, etcétera, no es solo de allí, se repite, está en el capítulo 1, en el capítulo 19 de Apocalipsis. Hay un elemento de trabajo de Dios con su espada. Y yo creo, familia, que esa introducción de Jesús, lo que le está diciendo, gente, escúcheme bien, iglesia. No solo a los de Pérgamo, también a nosotros. Escúcheme bien su casa, dice Jesús. Mi mensaje es un mensaje de vida o muerte.
Así de serio es este asunto. Mi mensaje es un mensaje de vida o muerte. Toca al que está a tu lado y solamente dile eso, es vida o muerte. Vida o muerte, díselo. Vida o muerte. Es vida o muerte. ¿Se despertó? Ok. Es vida o muerte. Es vida o muerte, es un asunto, en otras palabras, serio. Es un asunto muy, muy serio. Y ahora encontramos, según vamos entrando a esta porción o a esta carta a los Pérgamos o a la gente de Pérgamo, como estas tres elementos que hablamos en nuestro primer sermón de la serie, del golpecito en la espalda o del reconocimiento, del pero en la mente y de la promesa al corazón, es bien marcada. Miren cómo va. Están con su Biblia, ¿verdad que sí? Versículo 13, miren lo que dice el versículo 13. En el versículo 13 ya encontramos el golpecito en la espalda. Yo conozco tus obras. Una vez más, Jesús expresa que conoce quiénes somos y lo que hacemos. Yo conozco tus obras. Y aquí hay un paréntesis que le da aún más valor a las obras o a la manera en que vivían estas personas allí en Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde moraban, según Jesús? Donde está el trono de Satanás. Yo sé lo que haces y también sé no solo lo que haces, sino dónde estás. ¿Dónde vives? ¿Dónde estás haciendo vida? Donde está el trono de Satanás. Ahora bien, aún estando allí, retienes mi nombre. Y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, allí donde mora Satanás. Tú vives donde está el trono de Satanás. Jesús, en otras palabras, le está diciendo, yo sé dónde estás y yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. ¿Tienen ustedes algún familiar que usted dice, visitar a esta, es una expresión bien puertorriqueña, perdón. Oye, visitar a este familiar mío, a este tío es difícil. Porque es que ir a esa casa es un problema. Todos están peleando todo el tiempo. ¿No tienen a nadie así? Todas las familias tienen a alguien, ¿o no? Si no viene nadie a tu mente, quizás los demás familiares lo dicen de ti. Visitar ahí a Gamaliel es un problema. Pero lo haces, ¿no? Y después que sales de allí como que te das más crédito y dices, oye, no es lo mismo visitar a obispo y gozarme jugando dominó y disfrutar el ambiente a visitar a Gamaliel y aborrecerme allí. No es lo mismo. Así que si visité a Gamaliel, dame más crédito. Ahora Jesús le está diciendo, yo sé lo que haces, pero también sé dónde estás. Y la representación del trono de Satanás a lo que se refiere, o póngalo en contraste para entenderlo mejor. Si está el trono de Satanás, también nosotros hablamos del trono de ¿quién? ¿Qué es lo contrario? De Dios, ¿cierto? Entonces cuando Juan, o Jesús a través de Juan, dice, yo sé que tú vives en el trono de Satanás, lo que está hablando es, yo sé que tú estás en medio del reino de Satanás. ¿O estás conmigo o no? Tú estás viviendo en el reino de Satanás, o donde Satanás se manifiesta, donde se promueven cosas que no necesariamente están alineadas con el reino de Jesús. ¿Me siguen hasta allí? ¿Están conmigo o no? Hábleme por favor, o eliminamos el almuerzo. ¿Ya? Yo sé dónde tú estás, allí donde promueven cosas que no necesariamente están alineadas con el trono de Jesús o con el reino de Jesús. Allí en la iglesia de Pérgamo estaba el santuario a Zeus, por ejemplo. Allí en Pérgamo estaba el santuario al emperador. Ya había un elemento político también y la gente tenía que adorar al emperador como con deidad, con Dios, que eran como Dios. Allí estaban tan avanzados en ciencia y en otras cosas que habían hospitales tremendos, o clínicas podríamos decir, tremendas. No obstante, no eran solamente hospitales, era una combinación de, por llamarlo de alguna manera, hospital y santuario, u hospital y templo. Porque no solo se procuraba sanar a la gente, sino que también había adoración al Dios de la sanidad, que ellos le llamaban. En latín le dicen Asclepio. En español nosotros decimos Esculapio. Ahí tiene dos nombres para escoger. Hablamos del nombre al principio, ahí que venga el bebé. Esculapio Ramírez, se oye bonito. Y adoraban, de hecho, a los médicos le decimos galenos, ¿cierto? Pues había un hombre llamado Galeno que estableció uno de esos santuarios
allí en Pérgamo. Para este Dios de la sanidad. En ese lugar tan difícil, le dice Jesús, incluso te has enfrentado a la muerte. Y hace referencia en este versículo a Antipas, quizás el primero o quizás el único hasta ese momento mártir por el evangelio, por el cristianismo. De hecho, dicen que Antipas fue asesinado de una manera terrible. Lo encerraron en un toro hecho de bronce y calentaban el toro. Lo hacían a la brasa ahí, al horno, pobrecito. Y dicen, los historiadores dicen que aún en ese momento, ¿saben cómo murió? Alabando a Dios y dando gracias. Y ahora Jesús le dice, tú vives en ese momento, has enfrentado muerte a través de él, a través de Antipas, y aún así has retenido mi nombre, no has negado mi fe. En otras palabras, te mantienes fiel, te rehusas a negarme. Y esto no fue una expresión de perfección. Aquí Jesús no le está diciendo, hey, déjame pasarte la mano porque qué verdad, eres grande. De hecho, en nuestra perspectiva, cuando alguien dice no, es que allí se mantienen firmes. Allí no niegan la fe. ¿Qué decimos nosotros los cristianos? Amén, gloria a Dios, así debería ser. Pero ahora Jesús le dice, tú mira, no has negado la fe, retienes la fe, no me has negado a mí. A pesar de que hay muerte frente a ti, a pesar del ambiente donde estás viviendo. Y podríamos nosotros cerrar la narrativa allí y celebrar. Y decir, no, pero es que nosotros en la iglesia somos así. Aleluya, qué bien nos sentimos. Un poquito duro eso ahí, me exageré. Nos damos golpe en el pecho y decimos, es que qué bien. Gracias, Señor. Te agradezco a ti, la gloria para mí. Sin embargo, Jesús no había terminado. Y nuevamente, familia, yo les digo, cada vez que uno lee la Biblia, así la hayas leído 1000 veces, así la hayas leído muchísimo, siempre aprendes cosas nuevas. Siempre aprendes cosas nuevas. Y hoy vamos a ver cómo este hombre, esta iglesia, recibe de parte de Jesús exactamente lo que necesitaban. Ya recibieron el golpecito en la espalda. Pero en el versículo 14, ve conmigo por favor, versículo 14 encontramos que no solo, ya después de haberle dicho que retenían su nombre, que no habían negado la fe, encontramos que había un pero y que Jesús fue directo con ellos al darle ese pero a su mente. Ya te di el golpecito en la espalda, pero hay un pero. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ay, después que me elevaste, Señor, ahora un pero me deja caer. Por lo menos no son tantas, son pocas. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles son? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Unas pocas cosas. Realmente dos cositas tienes. Y esas dos cosas te las voy a ilustrar, dijo Jesús, con 2 nombres de gente que tú conoces. Balaam y los nicolaitas. Es interesante porque pareciera ser que ambos nombres en el Antiguo y en el Nuevo Testamento corresponden unos con los otros. Los nicolaitas estaban haciendo lo que hicieron los de Balaam en el Antiguo Testamento. La traducción nos dice mucho, Baal-am, es compuesta, ambas palabras son compuestas. Baal-am, los que destruyen o absorben la gente. Lo repito, Balaam significa el que destruye o absorbe la gente. Los nicolaitas podríamos dividirlo en Nico y Laos, en griego. La primera era en hebreo. En griego, los que conquistan la gente. Los que van por encima y lo conquistaron. Los que conquistan la gente, equivalentes. Y ustedes recuerdan la historia de Balaam, ¿cierto? En resumen, en 30 segundos. Balaam era un profeta de Dios, que el rey de los moabitas, Balac, le dijo, maldice a los israelitas. Él dijo, ¿cuánto me vas a dar? ¿Dónde está el cheque? Pásamelo por cel. Ya lo pasé. Ok, vamos. Y no pudo.
Al no poder, habló con Balac y le dijo, hey, pero hay otra manera. Tú puedes llamar a los israelitas a participar de tus ceremonias, invitarlos a todo lo que es sexual y adoración a otros dioses, y por allí los vas a alcanzar. En otras palabras, invítalos a actitudes, a mentalidad, a acciones que no sean del reino de Dios, del trono de Jesús, sino del trono de Satanás. Predicaban por dinero, se vendían por el evangelio, usaban el evangelio para beneficio propio. En otras palabras, su enfoque era el autoplacer. Aquello que me construya a mí, aquello que me levante a mí. Y familia, hay una regla general que tú y yo necesitamos entender. Y es que toda acción que se centre en el complacer, el ego, es contraria a Dios. Lo repito. Toda acción que se centre en complacer el ego es contraria a Dios, es contraria a su reino, es contraria a su amor. Pastor, entonces, ¿puedo yo hacer cosas buenas y que estén contrarias al reino de Dios? La respuesta, ¿cuál es? Sí, yo puedo estar haciendo cosas que aparentan ser buenas, pero que la intención está muy alejada de darle la gloria a Dios. Puede suceder. En el caso de los nicolaitas, se dice que eran seguidores de Nicolás, muy probablemente uno de los diáconos de Hechos capítulo 6. Balaam, Nicolás, de la iglesia. Ouch. Que introdujeron creencias pues precisamente no alineadas al evangelio también, que oscurecían la verdad bíblica. Aquí en Pérgamo encontramos que algunos en la iglesia estaban asimilándose de manera inadecuada a lo que estaba a su alrededor y que estaban ignorando la justicia. Algunas corrientes del tiempo, gnosticismo, cierto nivel de nacionalismo, sincretismo y el paganismo en general. Y llegaban, absorbían, incluían, y ese era el problema. Son buenos, son maravillosos, pero tengo dos cositas contra ustedes. Y ¿saben qué? Yo no sé si ustedes tuvieron issue o han tenido issue al leer este capítulo con esto que yo les voy a mencionar. Pero yo tengo, o he tenido, ya no tanto, tenía issues con precisamente estos versículos que leímos. Vamos a leerlo de nuevo, porque quiero que lo captes. Mira lo que dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y allí ¿quién menciona? A los que tienen la doctrina de Balaam, enseñaron a Balac, etcétera. Y luego dice en el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuál fue mi issue? A mí me costó entender por qué Jesús hace responsable a la iglesia por lo que solamente un grupo estaba haciendo. ¿A quién Jesús le está hablando allí? ¿Le está hablando a esos dos grupos o le está hablando a la iglesia? A la iglesia. A la iglesia. Jesús le dice de esta manera. Jesús le dice allí, tengo unas pocas cosas contra ti. Iglesia de Pérgamo, te estoy hablando. Y luego dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Y yo digo, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Al final era ese grupo, no la iglesia. ¿Por qué reprender la iglesia cuando era un grupo dentro de la iglesia? ¿Por qué habría de ser responsable a toda la iglesia? ¿Por qué? Varias razones vienen a la mente, pero la base que sí podemos entender de entrada es que, según Jesús, todos eran responsables. ¿Responsables de qué? ¿Qué dice el versículo anterior? Dice, de hacer tropezar a los israelitas, de hacerlos tropezar. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿a qué nivel? ¿Sabes que a los ojos de Jesús, escúchame bien, tengo unas pocas cosas contra ti, a los ojos de Jesús, tan culpable es el que pone el pie para que alguien se tropiece, como el que lo empuja. En el campo decían, tan culpable es el que mata a la vaca como el que la aguanta. Tan culpable es el que pone el pie para que alguien se tropiece como el que lo empuja. Tan culpable es el que lo empuja como el que es testigo y no habla. Tan culpable es el que es testigo y no habla como el que ve la injusticia y no actúa. No actúa en amor como verdadero ciudadano del reino de Jesús.
A los ojos de Jesús somos un solo cuerpo. A los ojos de Jesús somos un solo cuerpo. Y cuando Jesús le está hablando al cuerpo, le habla al cuerpo. Le habla al cuerpo. Es importante que entendamos. A mí me duele esto. Me duele muchísimo porque la pregunta sería, ¿quién de nosotros se puede hacer el inocente entonces? Si el asunto es así, ninguno de nosotros es inocente. Ninguno. Todos estamos necesitados y por eso Jesús nos habla a 2 o 3. A todos. A los lindos, los feos, los gorditos, los flacos, los altos, los bajitos, los calvos, los peludos, a todos. A todos. Ninguno de nosotros puede pensar que es inocente. Aquí Jesús lo que está haciendo es haciéndonos un llamado a salir de la conexión con el trono de Satanás y conectarte con el trono de Jesús. A pensar no en cómo las cosas se hacen en el reino de este mundo y a empezar a hacerlas como se hacen en el reino de los cielos. Ese es el llamado para todos nosotros. En el reino de este mundo, cuando hay un problema, ¿qué buscamos? Buscamos la jerarquía. ¿Quién manda más? Entonces el que manda más, pues es el que manda más. Pero entonces encontramos la Biblia que dice que no, espérate, cuando estás hablando del cuerpo o de vivir en el reino, hay sumisión mutua. No se trata de la jerarquía, se trata de someternos mutuamente. La pregunta no es ¿quién manda más? Sino la pregunta debería ser ¿y yo cómo me puedo someter un poquito más? ¿Cómo me puedo sacrificar un poco más para el beneficio del otro? En amor, en amor. En este lado hay poder en el reino de Satanás, en el otro lado es amor, es compasión. Tengo unas pocas cosas contra ti. La historia sería tan triste si terminara allí. Pero yo doy gloria a Dios porque Dios nunca deja cosas a mitad. Dios siempre completa lo que tiene que completar. Aleluya, aleluya. Y yo no sé quién de ustedes está pensando todavía en que algo falta. Si ese es tu pensamiento en el día de hoy, amén, no hay problema. Solamente sal de aquí entendiendo que aquel que comenzó la obra la va a terminar. Aquel que prometió va a cumplir. Aquel que te ama nunca te va a dejar solo o sola. Y entramos a la promesa. Allí mismo en estos versículos, léelo conmigo por favor, allí en tu Biblia. Por tanto, versículo 16, arrepiéntete. Tengo unas cositas contra ti, por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito, ¿un qué? Un nombre nuevo. Un nombre nuevo. El cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquí la promesa es maravillosa. En esencia Dios dice, yo voy a darte maná, que nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que el pan de vida ahora ¿quién es? Jesús mismo. Jesús te está diciendo, yo me voy a dar a mí mismo. A mí mismo. Cuando tú decides enfocarte no en el trono de Satanás, sino en el reino de Jesús y en cómo se vive, cómo eres un ciudadano del reino de Jesús, la revelación máxima que tú puedas recibir es Jesús mismo. El mayor regalo que puedes recibir es Jesús mismo. La motivación mayor que tú puedes recibir es Jesús mismo. Lo que tú y yo debemos anhelar más en la vida es a Jesús mismo. Que vamos a vivir eternamente. Amén. Pero no hay eternidad sin Jesús. Que vamos a ver al león y el corderito comiendo juntos. Ay, 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 qué ricura. Pero no hay eternidad sin Jesús. No hay animalitos así lindos sin Jesús. Calles de oro, mar de cristal. Un cuerpo diferente. Nada de eso vale la pena sin Jesús. Y Jesús dice, mi promesa es que voy a darte maná, el pan de vida, a mí mismo. A mí mismo, el mejor regalo, la mejor provisión. Pero también voy a darte una piedrecita blanca. Y esta piedrecita blanca va a tener un nombre nuevo. Te estoy ofreciendo la oportunidad de un nuevo comienzo. Te estoy ofreciendo la oportunidad de un nuevo carácter. Y quiero representarlo en la piedrecita blanca.
Esto representa tu limpieza final. Saben que en tiempos antiguos, el tiempo de Juan también, algunas comunidades, algunas culturas, tenían como de costumbre que el juez, cuando declaraba a alguien inocente, le diera una piedrecita blanca. El culpable la tenía negra, se le daba una negra. Pero al inocente, una blanca. Quiero darte una piedrecita blanca, quiero limpiarte, quiero hacerte nuevo, darte un nombre nuevo, un nuevo carácter, una nueva experiencia. Y lo que antes te atraía hacia el trono de Satanás, ya no más, no tendrá poder. No tendrá poder. Aún hoy día tú y yo podemos comenzar a disfrutar de eso, familia. Tú y yo podemos comenzar a disfrutar de esa promesa maravillosa que Dios nos da y que llega a nosotros a través del arrepentimiento. Arrepiéntete, dice Jesús. Arrepiéntete. Y el mensaje no es para uno o para otro. No pienses que es para el que está en el banco de atrás o el del frente. Es para todos nosotros. Qué oportunidad maravillosa nos da Dios de nosotros disfrutar principalmente de pasar por la experiencia del arrepentimiento, al entregarnos a Él, al mirarnos en Él. El arrepentimiento no es algo que tú y yo producimos. Es algo que se da cuando estamos contemplando a Dios. Cuando dedicamos tiempo a contemplar a Dios, a ese Dios que ha prometido estar con nosotros, que nunca nos abandona. Mark y Susan llevaban casados muchos años cuando Susan pasó por un accidente y perdió la vista. Después de adulta, tener que aprender cómo lidiar con las cosas regulares de la vida. Y Mark, el primer día que le dijeron a Susan que no recobraría la vista, la abrazó fuerte y le dijo: mi amor, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y tú vas a aprender a hacer todo, tú vas a aprender a hacer lo que haces, lo vas a aprender desde ahora, desde la nueva perspectiva de que no ves. Así que Mark, que era un militar, trabajaba en una base militar aquí en Estados Unidos, comenzó a ir con ella hasta el trabajo y montaban, la llevaba al trabajo, la llevaba a la oficina, le preparaba todo en la oficina, le decía dónde estaban las cosas, así por varias horas y así estuvo por varias semanas. Ella feliz porque no se quedaba en casa, podía ir a su trabajo y comenzó a hacer su trabajo por sí misma, realmente con Mark al lado. Mark comenta que después de varias semanas de estar haciendo eso cada día, le dice: mi amor, ya llegó el momento en que tú comiences a hacerlo sola. ¿Qué? No, tú no me puedes dejar. ¿Cómo vas a hacer esto? Tú no me puedes dejar, no me puedes abandonar. Yo no voy a poder hacerlo. Dice: no, tú vas a poder. Vamos a tomar esta semanita para yo irte guiando, pero tú tienes que tomar la decisión, tú tienes que tomar la iniciativa, porque luego de eso vas a estar sola. Yo necesito regresar a mi trabajo. Ya yo no puedo seguir faltando a mi trabajo. Ok. Y así lo hicieron por 2 semanas. Ella se montaba en el bus para llegar allí. Él le mostraba dónde estaba la calle. Este es el semáforo, escucha los sonidos. Aquí vas a caminar, cruzas aquí, doblas a la derecha, esta es la puerta. Vas a escuchar este otro sonido todos los días. Vas a subir estas escaleras, vas a encontrar tu escritorio y aquí vas a hacer tu trabajo. Durante esa semana, Susan estuvo muy bien. Ella estuvo muy bien porque lo tenía él. La próxima semana él le dijo: ok, ya es tiempo. Y ella comenzó a hacerlo sola. Pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles. Y ella llegaba a su trabajo y comenzaba, a veces con dificultad, a veces con menos dificultad que otras, comenzaba a hacer las cosas que necesitaba hacer. Pasó el jueves y llegó el viernes de esa semana, y cuando ella sube al bus que la transportaba hasta cerca de su casa, el chofer, que la veía todos los días, le dice: oye, joven, usted es bien dichosa, ¿eh? Y ella, que escucha eso, se acerca y dice: ¿que tú me estás diciendo que qué? No, porque tú eres privilegiada, tú eres dichosa. Dice: pero ¿cómo así? ¿Tú no ves que yo soy ciega? Yo perdí mi vista y tú me estás diciendo que soy dichosa. Dice: no, bueno, sí, siento mucho eso, pero no me refiero a eso. ¿Y a qué te refieres? Es que yo la he estado observando toda esta semana. La he estado observando toda esta semana, y no solo observándola a usted, también observando lo que sucede alrededor, y yo noté algo especial. ¿Qué? Siempre que usted se monta en el bus donde yo la recojo, hay un caballero uniformado al cruzar la calle
que la está observando fijamente. Él no pierde de vista, no la pierde de vista. De alguna manera Él hace para que cuando nosotros lleguemos a donde yo la dejo, una cuadra de su trabajo, Él hace algo para estar al cruzar la calle una vez más, esperando el bus y observándola. Él la observa como usted cruza la calle, Él la observa cómo camina la acera, Él observa cuando usted entra al edificio donde está trabajando. Cuando usted cierra la puerta, Él le tira un beso a la distancia, le da un saludo militar y se va. Así ha sucedido toda la semana. Susan rápido supo de quién hablaba. Este caballero hablaba de su esposo. Hablaba de su esposo y de cómo él no la había dejado. No la había dejado a pesar de que ella en ocasiones pensaba que la había dejado. Y que ahora le tocaba a ella estar solita. Que a ella le tocaba a ella caminar sola y buscar la manera de resolver lo que tenía que resolver. ¿Sabes? En más de una ocasión yo he pensado, y quizás tú también, que Dios me ha abandonado. En más de una ocasión yo le he preguntado a Dios, a veces en silencio, a veces murmurando, a veces a gritos, ¿qué quiere? ¿Por qué no toma en cuenta lo que yo pienso que debería tomar en cuenta? ¿Por qué no hace lo que yo pienso que debería hacer? ¿Por qué me deja solo? Cuando Jesús, la realidad es que nunca nos ha dejado solos. Nunca nos ha dejado solos. Es posible que estemos pasando por momentos bien difíciles como la iglesia de Pérgamo. Que las cosas alrededor no son las más adecuadas. Y pensamos que retener la fe, en nuestra definición de retener la fe, de mantenernos firmes, es suficiente. Y Jesús nos mira con amor y dice, hey Gamaliel, es que tengo un par de cositas contra ti. Señor, pero ¿cómo así? Mira lo que está sucediendo y tú eres responsable también. Mira lo que tú estás haciendo y tú eres responsable también. Sí, pero Señor, es que solo estoy. No, tú no estás solo. Tú no estás solo. Y mi recordatorio es que cuando tú lo permites, yo me doy a mí mismo, me entrego a mí mismo como el maná, como el pan de vida. Y yo me encargo de hacer el cambio que se necesita hacer, en mi tiempo, a mi manera, comenzando por el perdón. Cuando contemplamos a Dios y nos damos cuenta de cuán grande es Él, cuando sacamos tiempo para meditar en Él, para hacerle preguntas, para confrontarlo en nuestra inmadurez, Dios se muestra, Dios se revela y nos damos cuenta de cuán grande es Él y cuán pobrecitos somos nosotros, cuán pequeños somos nosotros. Y eso es lo que la Biblia nos dice que produce el arrepentimiento. El arrepentimiento es un regalo del cielo. Cuando eso se da, Dios dice, bueno, ya estás preparado para entrar, porque la llave para el reino, para experimentar verdaderamente el reino, es el arrepentimiento. Entra. Yo me doy a mí mismo y también te doy un nuevo inicio. Una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito. Por ahora solo Él lo conoce. Mientras Él me dice cuál es ese nombre, yo seguiré usando el mío, pero confiando en que Él es quien transforma. Confiando en que al estar el nombre escrito sobre la piedra, reconozco que he sido perdonado, que he sido justificado. Al colocar el nombre sobre la piedra, no solo he sido justificado, sino que he sido abrazado y nunca abandonado. Dios nunca te ha abandonado. Nunca. Ni lo hará tampoco.
Quizás han habido momentos de silencio en los que Él sigue observando a la distancia, como el papá que observa a sus niños dando sus primeros pasos. Tiene que hacerlo solito, pero aquí estoy. Yo quisiera darte un recordatorio concreto de esta iglesia, de la iglesia del nuevo nombre, para que te lleves a tu casa. Y hay dos partes, pero la primera es bien sencilla y quizás podemos hacerla. Aquí yo tengo varias piedras, no para todos. Yo quiero que si tú quieres hacer ese compromiso con Dios, como yo lo estoy haciendo hoy, que vengas y agarres una. Ven. Y aquí yo tengo markers. Y quiero que escribas tu nombre y algo adicional, que escribas justo detrás, en la otra parte de la piedra, que escribas en una sola palabra lo que tú anhelas recibir de Dios. Yo voy a compartir la mía, pero la tuya puede quedarse en secreto. La mía es gracia, una vez más. Porque a pesar de que siendo un ministro del Evangelio y después de haber predicado por la mayor parte de mi vida, hay veces que yo no entiendo la gracia a tal punto que se me hace difícil de entender y de aceptar. Yo quiero un nuevo nombre, pero también quiero gracia. Aquí hay varios Magic Markers. Usted escriba rapidito y pasa. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ven. Y esta es solo la primera parte, pero quiero que la completes primero. Vas a escribir tu nombre en un lado y en una sola palabra, resumido, qué es lo que deseas de Dios. ¿Cuál es la oración más profunda de tu corazón? Escríbela allí. Quizás es gracia, quizás es libertad, de algo específico. No tienes que colocar de qué, pero sí la palabra libertad. Ven, todavía tenemos más piedritas. Ven a Jesús. Ven. Y según vas escribiendo, yo quisiera hacer algo adicional, totalmente voluntario. Después que escribiste tu nombre y el pedido de tu oración, yo quiero que consideres compartir esta piedrita con alguien más. Compartir esta piedrita con alguien más. Miren qué especial es el mensaje de Pérgamo. Jesús nos está diciendo, yo he visto algunas cositas, he visto lo que está pasando, y mi petición para ti es que te arrepientas. Al arrepentirte, yo me voy a encargar de cumplir mi promesa contigo. Voy a darte maná del cielo. Voy a darte a mí mismo. Me voy a dar a mí mismo. Pero también voy a poner un nuevo nombre, una piedrecita blanca que te voy a dar, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Voy a perdonarte. Ahora bien, este mensaje no se queda en lo vertical. Este mensaje a la iglesia de Pérgamo es un mensaje que se transfiere, que se traduce en la manera como tú y yo nos relacionamos. Juan lo entendía muy bien. Juan decía, mira, yo no puedo hablar de amor a Dios, no puedo hablar de relación con Dios si no estoy teniendo amor por mi hermano, a quien veo. No puedo hablar de relación con Dios si no estoy teniendo relación con mi hermano, a quien veo. Y quizás esta sea la oportunidad que Dios nos está llamando a tener para recomenzar, familia. Ya hemos visto, la vida es frágil. La vida es frágil. Y hoy contamos con muchas cosas, hoy hacemos planes para muchas cosas, pero no sabemos qué nos espera mañana. Y aún si estamos con vida mañana, ¿qué clase de vida es esa? La vida en la que tú y yo vivimos en amargura, vivimos enojados, vivimos celosos, vivimos buscando el poder. Eso no es vida. Quizás hoy es el día en que necesitamos humillarnos, someternos y decir, ¿sabes qué? Perdóname.
comenzando en nuestro hogar, comenzando en nuestra casa, comenzando con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, siguiendo aquí en la iglesia. Señor, perdóname, hermano, perdóname, hermana, perdóname. Hoy es el día quizás para hacer eso. Y esto que es concreto, esta piedrecita blanca, puede ser el testamento, puede ser el testigo, puede ser la evidencia de que has decidido hacerlo. Vamos a cantar. Mientras estamos cantando, siente la libertad de venir y hacer lo que te corresponde. Ponte de pie, vamos a cantar de pie, por favor.